Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Es hermoso una vez más estar con ustedes aquí compartiendo este tiempo de lectura bíblica y saber que cada uno de ustedes se ha comprometido a conocer la palabra de Dios hasta este día. Hoy ya vamos en la semana 51, en el día 305, y es maravilloso poder ver el compromiso que cada uno de ustedes tiene con el reino de los cielos. Así es que hoy vamos a leer Hebreos del capítulo 9 al capítulo 13, y el día de hoy vamos a orar y a pedirle a Papá Dios y al Espíritu Santo que sea Él guiándonos en este tiempo de aprendizaje, de conocimiento y de lectura bíblica. Así es que, Papito Dios, hoy te agradecemos porque nos has permitido abrir nuestros ojos y tener la posibilidad de leer tu palabra, de saber que hay unas promesas que debo tomar para mi vida, que hay unas responsabilidades que de igual manera debo asumirlas, pero quiero, precioso Dios y Rey, queremos aquí con cada uno de tus hijos poder comprenderlas, entenderlas y hacerlas realidad en cada uno de nuestros días, de nuestras labores, y que sea parte de nosotros, de nuestro accionar y de nuestro vivir, cada uno de los principios bíblicos que están escritos aquí. Te amamos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos y te decimos: ven y guíanos en esta lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a iniciar. Hebreos 9. El primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra, que era una carpa. El primer cuarto de la carpa se llamaba el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa y el pan que se dedicaba a Dios. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro, donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Sobre el cofre, ubicados sobre el lugar del perdón, estaban los querubines que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en estos detalles. Una vez colocadas estas cosas en su lugar, los sacerdotes entraban en el primer cuarto de la carpa para rendir culto a Dios, pero al segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaba pecando. El Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras exista el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo esto es ahora un ejemplo para nosotros que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Vamos en el versículo 12. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esta forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo.
Cuando un hombre muere, deja un testamento, pero para que se pueda cumplir, es preciso demostrar que quien lo hizo está muerto. Un testamento no entra en vigor mientras viva el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por esta razón, también el primer pacto tuvo que establecerse con derramamiento de sangre. Primero, Moisés le anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después mezcló con agua la sangre de terneros, tomó lana roja y un racimo de hisopo y roció la sangre sobre el pueblo y sobre el libro de la ley. Moisés dijo: esta es la sangre que confirma el pacto que Dios les manda obedecer. Igualmente, Moisés roció la sangre sobre la carpa sagrada y sobre todo lo que se utilizaba para la adoración. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Versículo 23. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales. Pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios, porque Cristo no entró al lugar santísimo hecho por los hombres, que solo es copia del verdadero, sino al cielo y está presente allí, delante de Dios, para pedir a nuestro favor. Cristo se ofreció a sí mismo, pero no muchas veces como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra. El sumo sacerdote entra al lugar santísimo una vez al año para ofrecer sangre ajena. Si fuera así con Cristo, había tenido que sacrificarse muchas veces desde que se creó el mundo, pero Él vino en estos últimos tiempos y se ofreció de una vez por todas, sacrificándose a sí mismo para acabar así con el pecado. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. También Cristo se sacrificó una sola vez para perdonar los pecados de muchos. Él vendrá por segunda vez, pero ya no para ofrecerse por los pecados de la gente, sino para salvar a los que esperan su venida, es decir, nosotros. Capítulo 10. Cristo nos hace perfectos. La ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios, no se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Cada año, los sacrificios sirven para recordarle sus pecados, porque es imposible quitar los pecados con la sangre de toros y chivos. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que has preparado un cuerpo para mí. A ti no te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Entonces dije: aquí estoy. Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Cristo comienza diciendo: no te agradan los sacrificios ni las ofrendas, tampoco te gustan los sacrificios de animales muertos y quemados, ni los sacrificios que se ofrecen por los pecados. Aunque todos estos sacrificios los ordena la ley, luego añade: aquí estoy. Dios, en el libro de la ley está escrito acerca de mí. Vine a hacer lo que tú quieres que haga. Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Dios. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los días, los sacerdotes celebran sus servicios religiosos una y otra vez. Ofrecen los mismos sacrificios que nunca podrán quitar los pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados, que es suficiente para todos los tiempos. Luego se sentó a la derecha de Dios. Ahora Cristo está esperando que Dios ponga a sus enemigos bajo su poder con una sola ofrenda. Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. El Espíritu Santo también nos testifica de ello. Primero dice: este es el pacto que haré
con mi pueblo en el futuro. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Luego dice, nunca más recordaré sus pecados ni sus maldades. Una vez que todo ha sido perdonado, ya no hay necesidad de otro sacrificio. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo. Gracias a la sangre que Jesús derramó, Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Amén. Él mismo en ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. El gran sacerdote que tenemos reina sobre la casa de Dios, nos ha limpiado y liberado de toda culpa, y nuestro cuerpo está lavado con agua pura. Entonces acerquémonos a Dios con un corazón sincero, seguros de la fe que tenemos. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. ¿Sí ven? Reunámonos. Versículo 26. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Si alguien desobedece la ley de Moisés, es ejecutado sin compasión cuando hay 2 o 3 testigos que declaran contra él. ¿Qué quieren que le pasara al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Sabemos que Dios dijo, los castigaré, les daré su merecido, y el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios viviente. Recuerden aquellos días cuando acababan de conocer la verdad. Enfrentaron muchos sufrimientos, pero siguieron firmes. En unas ocasiones sufrieron insultos y persecución, y en otras ayudaron a los que estaban sufriendo lo mismo. Se condolieron de los encarcelados y soportaron con alegría cuando a ustedes les quitaron sus propiedades. Siguieron felices porque sabían que poseían algo mucho mejor, algo que dura para siempre. Así que no pierdan la valentía que tenían antes, pues tendrán una gran recompensa. Tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Dentro de poco, el que va a venir vendrá, no tarda. El aprobado por Dios vivirá por la fe, pero no me agradará si por temor se vuelve atrás. Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Vamos a Hebreos 11, la fe. Ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios, con una orden, creó el mundo. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo. Por eso, nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios
de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida, vivía en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, una ciudad planeada y construida por Dios. Abraham estaba ya muy viejo para tener hijos y Sara no podía tenerlos, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos. Abraham confiaba que Dios cumple lo que promete. Este hombre estaba ya muy viejo, casi en sus últimos días, pero tuvo tantos descendientes que no se pueden contar, tan numerosos como las estrellas del cielo y como los granos de arena de la playa. Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Al obrar así, demostraron claramente que buscaban otra patria. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían abandonado, habrían tenido tiempo de sobra para regresar, pero ellos aspiraban a una patria mejor, un país celestial. Por eso, Dios no se avergonzó de ser su Dios y les preparó una ciudad celestial. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció él ya tenía las promesas de Dios, quien le había dicho: tu descendencia será trazada a través de Isaac. Abraham creía que Dios tenía poder para resucitar a los muertos. Entonces se puede decir que prácticamente Abraham recuperó a su hijo Isaac de entre los muertos. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyado en su bastón. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. Por la fe, cuando Moisés creció, rechazó a los honores de ser llamado nieto de Faraón. Moisés decidió no disfrutar los placeres pasajeros del pecado. Al contrario, decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme como si estuviera viendo al Dios invisible. Por la fe, Moisés preparó el día de la Pascua, puso sangre en las puertas de las casas para que el ángel de la muerte no matara a los hijos mayores de los israelitas. Por la fe, el pueblo que seguía a Moisés atravesó el Mar Rojo como si fuera firme. Los egipcios, en cambio, trataron de hacer lo mismo, pero se ahogaron. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas durante 7 días y luego se desplomaron. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas. ¿Qué más puedo decir? No hay tiempo suficiente para contarles sobre Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios les ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron la boca de leones, pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe, unos que eran débiles se hicieron fuertes, llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, hubo mujeres que recibieron de nuevo con vida a familiares que habían muerto. Otros, en cambio, por alcanzar una mejor resurrección, fueron torturados y no aceptaron ser puestos en libertad. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atacados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Algunos de ellos vestían pieles de ovejas y de cabras. Por la fe fueron pobres, perseguidos y maltratados por la gente. El mundo no los merecía. Ellos anduvieron en desiertos y montañas, viviendo en cuevas y huecos.
Todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. Capítulo 12. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que mostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. El Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo el que acepta como su hijo. Entonces, soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos es porque realmente no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetamos. Entonces, es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Fortalézcanse nuevamente porque se han debilitado. Fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y así puedan salvarse. Versículo 14. Traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. No cometan inmoralidades sexuales ni le falten al respeto a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú cuando vendió los derechos que tenía como un hijo mayor a cambio de una sola comida. Ustedes ya saben que después trató de conseguir la bendición de su papá y aunque le suplicó con lágrimas, él no se la dio, pues ya no podía cambiar lo que había hecho. Ustedes han llegado a un nuevo lugar muy distinto del monte al que se acercó el pueblo de Israel. No han llegado a un monte que se puede tocar y que echa fuego. No es un lugar tormentoso, tenebroso ni oscuro. No hay sonidos de trompeta, ni esa voz que el pueblo oyó y rogó no volver a oír jamás. No soportaron la orden que les dio. Si alguien, incluso un animal, toca el monte, morirá a pedradas. Todo parecía tan terrible que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes han llegado a un lugar diferente que es el monte Sión, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, donde se reúnen millares de ángeles para celebrar, y también están reunidos los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a donde está Dios, el juez de todos, y a donde están los espíritus que fueron aprobados y perfeccionados por Él. Están junto a Jesús, quien trajo el nuevo pacto de Dios a la gente. En este lugar está la sangre que purifica, la que nos habla de algo mejor que la sangre de Abel. Asegúrense de no rechazar al que habla, pues los que se negaron a escucharlo cuando Él les hizo la advertencia aquí en la tierra no escaparon del castigo, mucho menos nosotros si no hacemos caso al que nos habla desde el cielo. En ese momento su voz hizo temblar la tierra. Ahora Él promete: nuevamente haré temblar la tierra, pero también moveré el cielo.
La palabra nuevamente nos demuestra con claridad que todo lo creado, lo que se puede hacer temblar será destruido y solo permanecerá lo que no se puede mover. Nosotros estamos recibiendo un reino que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y con temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Capítulo 13. Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. Den hospedaje a los que lo necesitan, pues recuerden que algunos que así lo hicieron sin darse cuenta hospedaron ángeles. Acuérdense de los que están en la cárcel como si ustedes también hubieran estado encarcelados con ellos. Tampoco se olviden de los que sufren. Trátenlos como si ustedes mismos pasaran por el mismo sufrimiento. Respeten al matrimonio manteniendo para su relación de pareja. Respeten el matrimonio manteniendo pura su relación de pareja. Tengan muy en cuenta que Dios castigará duramente a los que cometen adulterio, a los que practiquen inmoralidades sexuales. No amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo: nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Así podremos decir con seguridad: el Señor es mi ayuda, no tendré miedo. ¿Qué daño puede hacerme un simple mortal? Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen guiar por enseñanzas extrañas. Es bueno fortalecerse con el generoso amor de Dios y no con las reglas acerca de las comidas, que no les han servido de nada a los que las practican. Tenemos un sacrificio y los sacerdotes que sirven en la carpa sagrada no tienen derecho a comer de ese sacrificio. El sumo sacerdote lleva la sangre de un animal al lugar santísimo, ofrece la sangre por los pecados, pero el cuerpo de esos animales se quema fuera del campamento, por lo cual Jesús también sufrió la muerte fuera de la ciudad para purificar a su pueblo con su propia sangre. Vayamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y aceptemos la misma humillación que Jesús soportó. Aquí en la tierra no tenemos un hogar permanente porque esperamos la ciudad venidera. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. No se olviden de hacer el bien a los demás ni de compartir con otros los que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Háganles caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Oren por nosotros. Tenemos la seguridad de estar en lo correcto porque siempre procuramos hacerlo mejor. Les suplico que oren a Dios para que me lleve pronto de vuelta a ustedes. El Dios de paz, que levantó de la muerte por medio de la sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, les dé todo lo que necesitan para que hagan lo que a Él le agrada. También le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera y que lo haga a través de Jesucristo, que se dé honor a Jesús por toda la eternidad. Así sea. Hermanos míos, les pido que escuchen pacientemente esas breves palabras de consuelo que les he escrito para animarlos. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo salió de la cárcel y si él llega a tiempo, iré con él a verlos. Saluden a todos sus líderes y a todo el pueblo de Dios. Los de Italia los saludan. Que Dios los bendiga en abundancia. Este ha sido el reto del día de hoy. Es maravilloso ver cómo Dios deja cada una de sus pautas para que el día de hoy nosotros las tomemos como nuestras y las pongamos por práctica en el reino de Dios. Les amamos, les bendecimos y de verdad pido a Dios que podamos meditar en este día y noche en su palabra, en todo momento y en todo tiempo y hacer realidad aquello que Dios nos dejó aquí. Les amamos, les bendecimos y les recuerdo, somos el ministerio Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Un abrazo.